Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por conectarse nuevamente a su clase de español. Pues agradezco la espera. Había algo que no estaba funcionando en mi conexión, pero espero que no afecte en ningún momento de la clase. Así que gracias nuevamente, bienvenidos por estar acá. Y el día de hoy vamos a tener un nuevo tema que estará relacionado, así como lo han estado todos, con el desarrollo de las clases anteriores, marcando así en esta parte el final del primer bloque de contenido que hemos estado desarrollando del temario. Hemos estado trabajando el primer bloque del temario de competencias comunicativas español, precisamente habilidades lingüísticas, lectura. Y hoy vamos a estar desarrollando el último tema de ese bloque. Entonces, luego pasaremos a razonamiento verbal y comprensión lectora, sin antes, obviamente, hacer un repaso de los temas que ya hemos desarrollado aquí en la clase. Entonces, siempre vamos a retomar un poco los temas para reforzamiento de cada uno de ustedes, para luego pasar al siguiente bloque de temas que serán el resto de clases. Quiero aprovechar este espacio, sé que no están todos, igual lo repetiré el día de mañana. Estaremos haciendo una pequeña modificación al horario de la clase únicamente para este próximo viernes. ¿Qué significa? Este viernes 24, quiero estar correcto con la fecha. Sí, viernes 24 estaré en una capacitación, por lo tanto, no podré impartir la clase de forma en vivo como tal. Entonces, la trasladaremos para el día lunes de la siguiente semana, o sea, sería el lunes 27. Entonces, mañana, jueves 23, tenemos clase virtual, en línea, en vivo. Y luego nos veríamos nuevamente el lunes 27. Sabemos que en el horario oficial no está, pero estamos haciendo esa modificación por una capacitación, perdón, por una capacitación a la que he sido invitado y será desarrollada viernes, sábado y domingo. Desde ya agradezco su comprensión, también a los coordinadores de educación Guacamaya que ha estado bien a ellos también poder hacer esta acomodación. Mi contacto, mi información, pueden contactarme a través de la plataforma, cualquier mensaje, cualquier duda, interrogante, igual ahí estaré pendiente para cada uno de ustedes. Así que veo que se sumaron más. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Quiero iniciar la clase de hoy pudiendo compartir con ustedes un video que me encontré en la red que me pareció bastante acertado a lo que hemos estado compartiendo. Estoy buscándolo por acá. Ok. El contexto son dos personas de Argentina, por lo tanto, si escuchan alguna palabra un tanto diferente o particular, es, ah, es alguna palabra o expresión de la región, del país. Entonces, ok, voy a dejar de compartir porque quiero estar seguro que estoy compartiendo el, el audio y se puede escuchar. Ujú. Ok, ahora creo que sí está la configuración para el video. Me indican, por favor, si logran escucharlo los primeros segundos. ¿Qué onda, amiguito? ¿Cómo va? Acá, armándole las... Ya. Ok, ¿se escucha? Ok, perfecto. ¿Qué onda, amiguito? ¿Cómo va? Acá, armándole las redes a Dexter, mi perrito nuevo. Jodeme que le vas a poner redes al perro. Sí, ¿qué tiene de malo? Amigo, te estás equivocando. El perro no tiene que tener redes. Bueno, yo quiero que tenga. ¿Qué sos, Marley con Mirko? ¿Qué tiene que ver Marley con Que le Mirko? puso redes al pibe. Está bien, lo hizo por su seguridad. ¿Cómo que por seguridad? Sí, boludo, las redes dan seguridad, justamente
De eso se trata, es una red de contención. Bueno, eso es completamente debatible porque hay mucha gente que las redes le genera inseguridad. ¿Cómo te van a dar inseguridad? Están para que ganes seguridad. Por eso hay mucha gente que se aleja de las redes. ¿Quién se aleja? Esos amigos raros tuyos. Está bien, boludo. amigo. Olvídate. Seguramente Dexter la rompe. ¿Cómo sabes que la rompe? Dexter, no. Y me imagino, si le gustan las redes como a vos. Mira, yo no soy fan de las redes, pero justamente ahora las necesito. Perro moderno. La idea es que esté lejos de las redes, que no las toque. ¿No te basta con lo que tenés? No, ya me fijé y le queda grande. Por eso prefiero que tenga sus redes. Ah, bueno. Él tiene 100.000 seguidores y de pronto al perro le quedan grandes sus redes. ¿Qué tiene que ver los seguidores con las redes, boludo? ¿Cómo que tienen que ver los seguidores con las redes, Andy? Ah, Vos estás hablando de la las red redes del balcón. sociales. Sí, del balcón, chabón. ¿Pero qué pensaste? ¿Que le estaba armando un Instagram al perro? Claro, boludo. No, la falopa la consumo yo solo, no lo voy a meter al perro en él. Bueno, mañana lo paso a conocer. Dale, así subís algo a tus redes. Dale, abrazo grande. Abrazo, abrazo, chao. Dexter. Listo. Esta va a ser la foto de tu perfil. Ok, quiero escuchar sus valoraciones, sus apreciaciones sobre ese video. ¿Qué les pareció? ¿Y cómo aplica lo que hemos estado hablando? De lo que está hablando sobre las palabras redes, como lo que habíamos Ujú. estado hablando, que tiene varios significados. Se escribe igual, pero tiene varios significados. Y como estaban diciendo ellas, redes de las redes sociales y redes también de redes de redes, como del balcón. Ujú. Correcto. Así es. Muy bien, dice, y sí, referente a eso es una característica y podríamos hablar que es una palabra polisémica, tiene varios significados. A esto también vamos a mencionar que es una palabra homógrafa. Es una palabra que se escribe igual, pero un significado distinto. Y ahora, algo también importante que hemos estado mencionando a lo largo de estas clases es el contexto en que se desarrolla la conversación. En este caso vemos que es un lenguaje bastante informal. Escucharon algunas de las expresiones características de algunos argentinos y nos damos cuenta que ambos están en contextos totalmente distintos y una idea y una percepción del concepto de la palabra totalmente distinto. Por ejemplo, el que está en el balcón con Dexter, el perrito, al estar manipulando la red y él hace mención sobre eso, es lo que está haciendo. Sin embargo, el otro amigo que está con el teléfono no está percibiendo, no es una videollamada, no se está dando cuenta realmente de qué red o de lo que están hablando. Ambos asumen y ven rápidamente luego la reacción de ambos ante la situación de descubrir que ambos estaban hablando de red, pero con significados totalmente opuestos. Y precisamente eso es lo que hemos estado hablando. Y es allí donde se dan las confusiones. Es por eso que nosotros como interlocutores, como hablantes, como seres que interactuamos en diferentes espacios, muchas veces debemos ser conscientes del contexto en que estamos hablando o en el contexto que nos estamos desarrollando. Y esto puede ser la conversación entre amigos, en el trabajo, una conversación a nivel académico, universitario. Entonces es eso. El contexto influye mucho en la percepción de los significados y de nuestras conversaciones. Así que por eso quería compartir con ustedes ese video. Me pareció bastante claro que ejemplifica lo que hemos estado compartiendo. Ok, ahora cambio y voy a mostrar el tema de hoy, lo que vamos a estar hablando. Ya hemos desarrollado el contenido de este primer bloque sobre la coherencia. Y en este caso vamos a hablar sobre la coherencia pragmática y la coherencia de contenido. Y un elemento más, mantenimiento del referente. No se abrume, no se preocupe, vamos a ir paso a paso sobre cada uno de estos aspectos. Coherencia pragmática y coherencia de contenido. Y al final vamos a mencionar eso de mantenimiento del referente. ¿A través de qué? De textos sobre temas sociales, culturales, morales e históricos de la comunidad. Ya van a ver por qué menciono esto, porque son algunos de los textos que usted probablemente en su prueba Puma vaya a leer. Son temas de tipo social,
o de aspecto cultural cuando leemos así algún informativo de algunos ejemplos. Entonces, por lo tanto, esos ejemplos están seleccionados especialmente para que vayan relacionados con estos temas. Muy bien, es importante recordar la definición de coherencia. Coherencia hablamos anteriormente en nuestras clases y retomamos, que es la propiedad que tiene un texto para que sus ideas estén conectadas de una forma lógica y que tenga sentido completo y se entienda sin confusión. Mencionábamos la cohesión. La cohesión es la unión de cada una de las partes, la estructura de las oraciones, de las palabras, y la coherencia es todo el texto como tal. Sí, Giselle, dígame. Profe, disculpe, no sé si solo es a mí, pero Ujú. hay como un rectángulo gris ahí tapando un poquito el texto. Ok, rectángulo gris, ¿dónde? Ahí donde tiene ahorita, ahí donde tiene. Ah, ok, es el recuadro donde los tengo a ustedes en la pantalla. Ok, vamos a ver, ¿así está mejor? Sí, así está bien. Perfecto, gracias por hacérmelo saber. Déjeme, voy a dejar compartir nuevamente y solo contenido. Vamos así, a ver si funciona. ¿Está mejor así? Sí, hoy sí. Ok, muchas gracias, Giselle. Gracias, aprecio y valoro mucho su retroalimentación en aspectos así que quizás yo no estoy percibiendo. Bien, entonces hablábamos la cohesión, era la unión de las partes de las palabras y esas oraciones que tuvieran un sentido, un orden, una presentación. Y la coherencia es todo el texto al que nos estamos refiriendo, desde las ideas conectadas que transmitan un mensaje y tengan un sentido. ¿Cuáles son las características de la coherencia dentro de un texto? Número uno, las ideas siguen un orden lógico. No hay contradicciones dentro del texto, o sea, mantiene un sentido. El mensaje es claro y está unido, o sea, estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de disparates, ni cambiamos de un renglón, una oración a otra, cambiamos. No tendría coherencia, sería incoherente. Y también el mensaje está claro y unido por un mismo tema o propósito. O sea, de acuerdo a lo que queremos decir, a lo que queremos transmitir, es el orden y es la estructura. A grandes rasgos, esto es la coherencia. Es que todo el texto o lo que estamos leyendo o redactando esté relacionado. O sea, un párrafo completo tenga un sentido. No que empiece a hablar de un problema social, luego se pasa a las mascotas y luego regresa a hablar de fútbol. O sea, eso sería incoherente dentro de un mismo texto. ¿Por qué? Porque no estarán unidas, no habrá un orden lógico, ni un mismo, o ni una unidad temática, o sea, un mismo tema en que se está hablando. Ahora veamos un ejemplo correcto y ejemplos incorrectos de coherencia en textos. Este es referente a aspectos culturales de nuestro país. Ejemplo correcto. En Honduras, la cultura garífuna es reconocida por su música y tradiciones ancestrales. Muchas comunidades trabajan para conservar estas expresiones culturales. Hagamos un análisis rápido de este fragmento. ¿Habla de un mismo tema? Sí, la cultura garífuna. ¿Tiene un orden, un sentido las oraciones y el texto? Sí lo tiene. Se mantiene, no hace un cambio, más bien es una presentación sobre esa información. Ahora, veamos algunos ejemplos. El ejemplo incorrecto. En Honduras, la cultura garífuna es reconocida por su música. La luna brilla en la noche. Nada que ver de lo que estoy hablando de la cultura garífuna. Entonces, eso sería algo incorrecto. Correcto. La educación rural enfrenta desafíos como la falta de recursos y maestros capacitados. Por eso el gobierno ha implementado programas de apoyo. ¿Cuál sería algo incorrecto? La educación rural enfrenta desafíos. Me gusta comer pupusas. Nada que ver. La persona que escribió eso estaba pensando más en comer. Entonces, no podemos hacer un salto entre una línea y otra, una idea y otra, sin generar una conexión. Y al no haber esa conexión, no hay coherencia en nuestro texto. Siguiente. La celebración del Día de la Independencia se realiza con desfiles, actos cívicos y presentaciones artísticas en todas las escuelas.
El ejemplo incorrecto. La celebración del Día de la Independencia se realiza con desfiles. Hoy compré un libro nuevo. No tiene nada que ver con lo que estaba mencionando. Y si cambiáramos allí, agregamos otro fragmento, tendría que generar una conexión de por qué el libro nuevo y que el Día de la Independencia. O sea, no hay ninguna conexión, no hay ningún enlace. Por lo tanto, podemos decir claramente que no hay coherencia. Recordando que la coherencia, así como lo representa el dibujo, es esas piezas, esas uniones que calzan bien, que tienen un sentido lógico. Eso es la coherencia. Ahora, hablábamos de coherencia pragmática. Ahora, ¿qué es la pragmática? La pragmática es una rama de la lingüística que estudia, escuché muy bien, cómo el contexto influye en la interpretación del significado de las palabras y frases en la comunicación, lo que estábamos ejemplificando al inicio con el video. Se enfoca en cómo los hablantes usan el lenguaje para lograr diferentes propósitos, teniendo en cuenta factores como intención del hablante, o sea, qué es lo que usted quiere lograr, el conocimiento compartido entre el oyente y con la situación comunicativa. Ahora, si ya tenemos que es pragmática y que es coherencia, y unimos, definamos entonces qué es coherencia pragmática. La coherencia pragmática se refiere a la relación lógica y adecuada entre el mensaje que se comunica y el contexto en el que se produce este mensaje, considerando que las intenciones del hablante y las expectativas del receptor. Es decir, no solo importa lo que se dice, sino cómo, cuándo y para qué se dice. Entonces la coherencia especifica o estudia o analiza esa relación lógica entre las palabras, entre el mensaje y el contexto en que se da. Veamos un ejemplo. Si alguien dice, hace frío aquí y está en una habitación con aire acondicionado, la coherencia pragmática hace que se entiende que esa persona probablemente quiere que cierren la ventana o que se apague el aire. Pero si esa misma frase se dice en un lugar cálido, sin aire acondicionado, no puede tener sentido o parecer fuera del lugar. Es muchas veces cuando usamos la ironía para expresar. Me imagino si nos trasladamos, probablemente ahorita esté más fresco, pero a las 12 del mediodía y nos encontramos en Choluteca. Es uno de los lugares, o Valle, o algún lugar así que es muy caliente. Y queremos jugar con la ironía y la expresión así, qué frío hace aquí. Probablemente es un contexto informal con amigos y eso, y estamos realmente queriendo decir todo lo opuesto. Entonces, en este caso hace referencia a eso, cuando no existe esa relación entre lo que se está diciendo con el contexto, el momento y lo que se está dando. Entonces, es lo que se estudia en cuanto a la coherencia pragmática. Veamos algunos ejemplos para poder aclarar y recordar esto. ¿Cuáles son las características? El texto responde a una intención clara. Por ejemplo, informar, que es la intención. Persuadir, probablemente a través de un ensayo, de un editorial. Narrar a través de una descripción de un evento o de un hecho o de un suceso. Se adapta al contexto y al receptor y los enunciados son pertinentes y relevantes para el objetivo del texto. ¿Qué sucede? Cuando decimos adaptar al contexto y al receptor, vamos a decir que alguno de ustedes probablemente se va a dedicar al área de alguna de las áreas de la salud. Medicina, enfermería, microbiología, cualquiera de las áreas de la salud. Y muchas de estas carreras hacen muchas horas de servicio social a la comunidad a través de internados, rotatorios, de servicio social y otras cosas. ¿Qué sucede si dentro de esas hay alguna campaña de
de concientización sobre un tema en específico, sobre prevención de enfermedades respiratorias. Usted como especialista o como persona que se está formando en el área tendrá mucho dominio sobre la terminología médico, de medicina y podrá expresar junto a sus compañeros dentro de un aula de clases, junto a los colegas médicos, con una facilidad porque todo el contexto conoce esos términos. Todos los receptores poseen el conocimiento sobre lo que usted está hablando. ¿Qué sucede si en ese servicio social parte de las actividades será una campaña? Muchas veces estamos dentro del centro de salud y dan una charla o hay algo específico. Usted no va a utilizar los mismos términos técnicos científicos que usa para expresarse entre colegas, entre médicos, a la misma forma que va a usar para expresarlo o informar a las personas que están allí, que desconocen los términos médicos, su nivel académico probablemente no sea el mismo que el suyo. Entonces usted adapta la información al contexto, porque es un contexto informal, donde no todas las personas tienen el mismo nivel académico, y al receptor, para que María, Pedro, Juan, que están allí esperando ser atendidos, puedan recibir la información. Entonces yo adapto, en lugar de usar el término científico, lo olvidé en este momento, sobre la gripe o cualquier proceso viral, vamos a decirle gripe común. Y así vamos a hacer toda la adaptación para el contexto y el receptor. ¿Cuáles son los ejemplos incorrectos? El cartel invita a la limpieza. La playa es hermosa. La carta solicita apoyo para la biblioteca. Me gusta la música rock. El discurso del alcalde habla de unidad. El clima está muy caluroso hoy. No hay ninguna coherencia pragmática entre el texto y el contexto y lo que se está hablando. Por lo tanto, no hay esa conexión. ¿Cuáles podrían ser ejemplos correctos? El cartel invita a la población a participar en la jornada de limpieza del río Choluteca, este sábado a las 8 a.m. ¿Qué dice? Ay, pero profe, le está agregando muchas más palabras. Sí, para lograr la coherencia muchas veces necesitamos agregar o ser más específicos y es ahí donde entra la unión de esas ideas. La carta solicita apoyo para mejorar la biblioteca de la comunidad con libros y materiales didácticos. Se entiende el propósito de la carta. Y número tres, el discurso em, del alcalde destaca la importancia de la unidad para el desarrollo del local, perdón, el desarrollo local. Muy bien. Eso es referente a la pragmática. Ahora veamos como más en específico a coherencia pragmática. Esto es, la definición, es cuando un texto no tiene solo ideas relacionadas, sino que además cumplen con el propósito que mencionamos, que es lo que pretende realizar dentro de un contexto específico y un receptor determinado. Ejemplos correctos. Perdón, vamos a leer las características. Las ideas están relacionadas, el texto cumple un fin claro, informar, convencer, narrar, lo mencionamos anteriormente, y el contenido es relevante y adecuado para la situación comunicativa. Veamos los ejemplos correctos. El folleto explica las medidas para prevenir el dengue y pide a los habitantes eliminar criaderos de mosquitos. ¿Cuál sería un ejemplo incorrecto? Que en nuestro folleto que recibimos habla del dengue y habla también que en la plaza de ese lugar hay una fuente. Sería totalmente improcedente, es incoherente, no tendría coherencia pragmática. El correcto, el artículo periodístico denuncia la contaminación del río Ulúa y llama a la atención, a la acción, perdón, de las autoridades. Ejemplo incorrecto, artículo denuncia contaminación. Ayer hubo un partido de fútbol. ¿Dónde encontramos algunos de estos ejemplos incorrectos? Muchas veces los encontramos en trabajos de estudiantes que los llegan a presentar porque lo que buscan es cumplir con la cantidad de renglones que tenían que escribir. O también en conversaciones. Muchas veces
cuando una persona está exponiendo o está en una conversación, muchas veces no está segura del dominio de la temática o no existe una concentración en lo que está hablando, pasa eso, salta de un tema a otro y pierde la coherencia y decimos, está hablando incoherencias. Otro, la presentación escolar narra la historia de la fundación de Tegucigalpa para enseñar a los estudiantes sus raíces. El ejemplo, incorrecto. La presentación narra la historia. Me gusta el color azul. Entonces aquí es coherencia pragmática. Está relacionado con las ideas relacionadas y ordenadas. Y el texto cumple un fin. Informar, narrar, convencer, describir, persuadir y el contenido está relevante a la situación comunicativa y al contexto. Ahora, mencionábamos al inicio qué es la coherencia de contenido. Ya vimos la coherencia pragmática, es las ideas están relacionadas y cumplen con el propósito comunicativo. Ahora, ¿qué es la coherencia de contenido? La coherencia de contenido se enfoca en la relación lógica y ordenada de las ideas de un texto, y es decir, que las informaciones sean congruentes y no se contradigan o desordenen. O sea, es algo más que sumamos al análisis. Hay coherencia pragmática, las ideas están ordenadas y relacionadas. Sí, pueden haber ideas que están relacionadas y ordenadas, pero si el contenido de estas ideas no es coherente o no hay coherencia de contenido, entonces falta esa característica del texto. Entonces, veamos cuáles son las características. Presenta las ideas en secuencia lógica y progresiva, no incluye información irrelevante y mantiene un desarrollo temático organizado. Con esto, fácilmente podemos decir que un texto no puede tener coherencia pragmática y sí tener coherencia de contenido, o al revés. ¿Por qué? Porque sería una contradicción completamente. Entonces, siempre un texto que tiene coherencia pragmática tendrá coherencia de contenido, si está bien estructurado. Veamos algunos ejemplos. La economía hondureña depende en gran parte de la agricultura. Los productos principales son el café, el banano y el azúcar. En las zonas rurales, esas actividades generan empleo para miles de familias. Eso es una coherencia de contenido. Si hacemos un análisis pragmático, están ordenadas las ideas y de acuerdo al contexto. Si hablamos del contenido, está hablando de un mismo tema, una misma idea, entonces tiene coherencia de contenido. Durante la colonia, Honduras fue parte del Reino de Guatemala. La influencia española dejó huellas en la arquitectura y la cultura. Sigue teniendo coherencia de contenido porque estamos hablando precisamente del mismo tema. La biodiversidad del Parque Nacional La Tigra es rica y diversa. Incluye aves, especies de aves, mamíferos, plantas endémicas que requieren protección. Aquí, los tres ejemplos son ejemplos correctos donde analizamos. Tiene una coherencia, una secuencia lógica de las ideas, sí. No tiene información irrelevante, o sea, no hay información de relleno, información que no aporta nada al texto y mantiene un desarrollo temático. O sea, es un mismo tema lo que se está hablando. Y ahí vemos otros ejemplos incorrectos que no vamos a leer en estos momentos. Ahora, aquí, oh, ¿qué pasó? Ok, se desordenó un poco. Pero veamos las diferencias entre coherencia pragmática y coherencia de contenido. Están muy relacionadas, comparten muchas de esas características y por eso les decía, si hay una, está vinculada con la presencia de otra. Voy a marcar aquí para que podamos poder diferenciar. Ok, aquí sería uno, aquí sería el otro. Ok, y aquí sería, así iría. Ok, para que no se mezcle.
Algo pasó con el formato. Bien, ¿cuál es el aspecto o las diferencias entre coherencia pragmática y coherencia de contenido? La coherencia pragmática, su enfoque es adecuación con el propósito y el contexto comunicativo, o sea, dónde se desarrolla la comunicación, bajo qué contexto y qué es lo que queremos eh, hacer. Persuadir, convencer, narrar. Ahora, en cuanto a coherencia de contenido, es el orden lógico y la secuencia de las ideas. Por ejemplo, si hay un progreso, si nos cuenta la narración un antes, un durante y un después de los hechos, eso sería una coherencia lógica de las ideas y del contenido. Ahora, ¿qué garantiza la coherencia pragmática? Garantiza que el texto cumpla con la función comunicativa. ¿Qué es lo que quiere hacer? Si es una noticia, si es una descripción, si es un editorial, pretende narrar, convencer, persuadir. ¿Ok? Ahora, ¿qué pretende la coherencia de contenido? Que las ideas estén conectadas y no se contradigan, que no nos cambien de tema de un momento a otro. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo de una coherencia pragmática, el texto que informa claramente y es pertinente para el lector. Si es para un público en específico, si es para adultos, si es para niños, si es para una comunidad en específico, entonces cumple con ese propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito o el ejemplo de coherencia de contenido? Un texto con ideas en orden lógico y sin contradicciones. O sea, no cambia de tema, el orden, los puntos son organizados y están presentes. Ahora, puede fallar si las ideas no sirven al objetivo del texto. O sea, si el texto pretende describir, pero no describimos, no usamos adjetivos, no usamos lo demás que hemos estado estudiando, no va a tener una coherencia porque no está cumpliendo con el propósito, que en este caso es describir. Si no proporcionamos los detalles, no sería una narración. Si no proporcionamos el uso de conectores que nos permiten convencer, no estará cumpliendo con el objetivo y no alcanzará al público. Y en el caso de coherencia de contenido, las ideas están desordenadas o mezcladas. Si un texto no está ordenado, si las ideas no están claras, no tiene una coherencia de contenido. ¿Por qué? Porque está hablando de mil cosas al mismo tiempo, diferentes ah, contextos, diferentes temáticas, por lo tanto no habrá coherencia de contenido. Entonces, ven, si hay una de estas estará vinculada con el otro, porque podemos aplicar el mismo análisis a un texto y descubrir si tiene coherencia pragmática o coherencia de contenido. Y están vinculadas por las estructuras de los textos. Ahora, mencionando, ya miramos coherencia pragmática, coherencia de contenido y nos falta un punto importante y es el mantenimiento del referente. ¿A qué nos referimos con mantenimiento del referente? Mantenimiento del referente es la persona, objeto, idea o situación a la que se refiere una palabra o una expresión dentro del texto. Por ejemplo, María llegó tarde porque ella perdió el bus. María es el referente de ella y es donde mencionábamos en las clases anteriores el uso de pronombres. Por ejemplo, María está dentro de la oración y si volveríamos a repetir María, María llegó tarde porque María perdió el bus. Allí hay una repetición, entonces para evitar usamos los pronombres. Entonces María llegó tarde porque ella perdió el bus. Entonces, ¿qué es el mantenimiento del referente? Es la manera en que un texto se mantiene claro y sin confusión a quién o qué se refiere durante toda la comunicación. ¿De qué forma? Se pueden usar pronombres, sinónimos o repeticiones controladas. Esto quiere decir que no, es que no puede repetir nuevamente el nombre de María. Sí lo puede repetir, pero en un momento adecuado,
o en una repetición controlada, o sea, que no sea tan seguido dentro del mismo texto, porque si no el texto al final va a decir María, María, María. Ahora, ¿cuáles son las características de mantenimiento del referente? Uso correcto de los pronombres él, ella, ellos, ellas, con un antecedente claro. Y ese antecedente claro es cuando ya hemos presentado el nombre de la persona o del referente al que nos estamos refiriendo. Entonces lo presentamos primero y luego podemos hacer uso de los pronombres. Uso de sinónimos o nombres alternativos para evitar repeticiones dentro del mismo texto que lo hemos estado mencionando y no cambiar de referente sin aclararlo para evitar confusión. Más de alguna vez nos ha pasado que estamos en una conversación, quizás vía alguna de esas aplicaciones para comunicarnos, vamos a decir, vía WhatsApp y estamos intercambiando palabras, conversando con alguna persona y esa persona de repente empieza a mencionar otra situación u otras cosas de otra persona y usted se pierde en la conversación, ya sea escrita o de forma oral y usted se queda, ok, ok, pausa. ¿De qué me estás hablando? ¿O de quién me estás hablando? ¿O de qué es lo que me estás diciendo? Entonces allí es porque hubo una pérdida del mantenimiento del referente. ¿Por qué? Ya no sabemos de quién está hablando, si de él, de ella, de ellos en la conversación. Entonces lo mismo pasa dentro de los textos. Vamos a ver un ejemplo. Si usted está escribiendo un texto sobre una persona en específico y en el primer párrafo usted ya mencionó que esta persona se llama Carlos, por decirlo un nombre al azar. Y usted luego empieza a hacer uso de los pronombres, él, él nuevamente, pero ya lleva 3 párrafos, 4 párrafos hablando y ha estado solo usando el pronombre. Entonces es allí donde usted puede repetir el nombre. ¿Para qué? Para mantener el referente, o sea, mantener informado al receptor de quién está hablando. O si pretende cambiar de personaje o de situación o de persona de la que está hablando, hacer mención de ese y luego puede empezar a usar nuevamente los pronombres. Entonces eso es básicamente el mantenimiento del referente. Veamos unos ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos correctos? El maestro explicó la lección. Él respondió todas las preguntas. Vemos aquí, estamos hablando de el maestro y para evitar la repetición y mantener el referente, hace uso del pronombre él. Vamos a ver la siguiente. La ciudad de Gracias es famosa por su arquitectura, perdón, colonial. Esta belleza atrae turistas. Entonces, esta belleza, ¿a quién está haciendo referencia? A la de la ciudad de Gracias. Esta, recordemos en este caso sería el pronombre. ¿Y aquí sería esta? La ciudad de Gracias. Siguiente. Los niños participaron en el concurso. Ellos mostraron mucho entusiasmo. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los niños. Entonces, es el mantenimiento de referente dentro del mismo texto. ¿Cuáles serían ejemplos incorrectos? Ana y Luis fueron a la fiesta. Luego llegó tarde. La pregunta que nos haríamos es, ¿quién llegó tarde? ¿Por qué? ¿Fue Ana? ¿Fue Luis? ¿O fueron ambos? Si dijera, luego ellos llegaron tarde o él llegó tarde, sabemos que se referiría a Luis o en algún caso a ambos. Siguiente. El río Choluteca se desbordó. Lo limpiaron la semana pasada. Estaba muy sucio. ¿Qué estaba sucio? Aquí vemos que hay una oración antes de esto, pero no sabemos específico de qué está. Entonces es como mantener de quién estamos hablando, que nadie se pierda dentro de la conversación.
Los campesinos protestaron. Dijo que querían mejores condiciones. ¿Quién dijo? Y aquí hay un error. Si recordamos, cuando hablábamos de coincidir género y número en cuanto a las palabras, aquí vemos el error. Los campesinos es un artículo y un sustantivo en plural masculino. Y dijo es un verbo y está en singular. Entonces no hay una coherencia entre género y número y se pierde el mantenimiento, se pierde el referente de quien estamos hablando. En este caso no hay no coincide número entre ambos, ni hay un mantenimiento del referente. Entonces son como errores que se pueden dar, pero estos errores pueden llevar a que un texto no pueda ser comprendido con facilidad. Así que vamos ahora a realizar algunos ejemplos, algunos ejercicios de análisis de estos elementos dentro de frases, dentro de textos, dentro de lecturas y vamos a responder esas preguntas sin antes detenerme a hacer la pregunta. ¿Hay alguna consulta referente a estos conceptos que he compartido el día de hoy? Es bastante, vamos a decirlo así, conceptual lo que hemos estado viendo, pero vamos a aplicarlo a los ejercicios. Sí, Giselle, le escucho. No tenía ninguna, no tengo ni una duda. Nomás en de mantenimiento y, no, perdón, el primero, el que estábamos viendo. Ajá, la coherencia pragmática. Ajá, y bueno, con el segundo es que se parecen bastante, entonces ahí tenía una duda. Pero ahorita con los ejercicios vamos a ver. Correcto. Y está bien. Sí, miren, si recuerdan es la coherencia pragmática es la intención que pretende, por ejemplo, usted no va a escribir una noticia en forma de un poema, por decir un ejemplo. ¿Por qué? Porque no cumplirá el propósito del texto. Y el orden de las características o lo que estemos hablando tienen que estar relacionadas las ideas, una cierta estructura. No es lo mismo escribir un cuento o una novela, entonces no cumplirá el texto el propósito comunicativo. Me refiero a que tanto el texto como el contexto y el propósito de lo que estamos diciendo am, tienen un sentido, tienen un orden. Eso sería la coherencia pragmática que un texto están relacionadas sus ideas con el propósito que quiere hacer, si quiere narrar, si quiere persuadir, si quiere convencer o informar. Mientras que el contenido, la pragmática, la coherencia de contenido es que las ideas estén ordenadas y nos hablen del mismo tema. No nos cambien la conversación, por decirlo así. Y mantenimiento del referente, estar hablando siempre de la misma persona o de la misma situación usando los pronombres, usando las referencias a esto que es de lo que, o del concepto o la persona que estamos hablando. Vamos a ver los ejercicios. Vamos a buscar y compartir. Siempre hay lectura inicial y a partir de la lectura, perdón, vamos a responder. Estoy buscándolo aquí en el otro dispositivo. Ahora sí, ya tengo las dos pantallas. Comenzamos con la lectura, como siempre lo hacemos. Doy lectura, ustedes pueden llevarlo también y luego respondemos. Los ejercicios del 1 al 4 se basan en esa lectura. Herencia viva, resistencia cultural garífuna en Honduras. Este es un tema cultural. Las comunidades garífunas de la costa norte de Honduras, la preservación de su identidad cultural es una prioridad constante. Esta población afrodescendiente ha logrado mantener sus raíces vivas a través de prácticas tradicionales como la música de tambores, las danzas rituales, las leyendas orales y una gastronomía única basada en el coco y los frutos del mar. Cada año celebran el
huehuense, espero estarlo diciendo bien, una representación festiva llena de teatro, máscaras y música que transmite valores ancestrales. Este evento, considerado patrimonio cultural de la nación, convoca a toda la comunidad en un espacio de encuentro y afirmación de su identidad. Además, diversas organizaciones no gubernamentales y centros educativos desarrollan proyectos para fomentar el aprendizaje del idioma garífuna, la historia oral y prácticas espirituales. Estas acciones buscan evitar que las generaciones más jóvenes se desconecten de su origen cultural debido al crecimiento urbano y la globalización. ¿Ok? Ese es el texto de Herencia Viva Resistencia Cultural Garífuna en Honduras. Ahora, veamos la pregunta. ¿Cuál es el propósito de este texto? A. Criticar la pérdida de la cultura garífuna. B. Informar sobre cómo se preserva la cultura garífuna en Honduras. C. Describir la gastronomía de Honduras. Y D. Explicar la historia del huehuense. B. B. Veamos. Correcto. La finalidad que tiene es presentar las acciones que la comunidad garífuna realiza. Si presenta o si cumple, perdón, este texto con el propósito como tal que se pensó, podemos decir que tiene coherencia pragmática, ¿ok? Porque el texto cumple la función de informar y hay un orden en las ideas y el contexto del que está hablando. Ok. Siguiente, aquí vemos la retroalimentación. No es un texto crítico, perdón, no es un texto que adopta un tono crítico, por lo tanto, no es otra respuesta como tal. Em, la gastronomía es mencionada como parte de un conjunto cultural, pero no es el tema central. Y el huehuense también se menciona, pero tampoco es el tema principal. Siguiente. La frase, la celebración del huehuense es uno de los eventos más importantes. ¿A qué se refiere la celebración? En el caso, la palabra, la celebración, las comunidades garífunas, la cultura, la celebración del huehuense o las nuevas generaciones. ¿A qué se refiere cuando decimos la celebración? En este caso tiene que estar relacionado con el uso de pronombres. En este caso, yo les ayudo con la respuesta, vamos a ver si no hay nada en el chat. Es la C, porque en este caso, la celebración, recordemos que se menciona al inicio la celebración del huehuense. Más adelante dice, es uno de los eventos más importantes. Y luego continúa el texto. Entonces, cuando decimos la celebración, no necesariamente va a explicar nuevamente la celebración del huehuense, sino que la celebración y hace la referencia a esto que ya se mencionó antes en el texto. Por lo tanto, es un mantenimiento de referente. O sea, está hablando de la misma situación, que en este caso es ese festejo. Siguiente. ¿Qué tipo de coherencia predomina en este texto? A, coherencia pragmática y de contenido. B, solo coherencia de contenido. C, solo coherencia pragmática. O D, ninguna coherencia. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su percepción referente a este texto? ¿Tiene ambas? ¿Tiene solo una o la otra o no tiene ninguna? La B. La B, solo coherencia de contenido. Podemos decir parcialmente cierto. Sí tiene coherencia de contenido, pero no solo tiene eso. Entonces, por lo tanto, sería A.
Tiene coherencia pragmática porque están ordenados sus textos con el propósito, porque pretende informar. Y tiene coherencia de contenido porque habla de un mismo tema. Y en este caso es sobre la cultura garífuna en Honduras. Entonces la respuesta es A. Tienen ambas. Entonces recuerden que generalmente están presentes eh, ambas. Es lo ideal cuando el texto está bien. Si no, faltará una, por lo tanto la otra también estará, digamos, en veremos. No tendrá sentido el texto. Ahora, ¿cuál oración, siguiente pregunta, cuál oración rompería la coherencia de contenido del texto anterior que leímos? A. Las comunidades también organizan talleres de baile. B. La música es un elemento esencial de la cultura garífuna. C. Los turistas visitan los museos en Tegucigalpa. Y D. La gastronomía incluye platos como el tapado y el pan de coco. La C. Correcto. La C sería la respuesta. ¿Por qué? Porque introduce una oración totalmente ajena a en la temática que estamos hablando. Y aún más dice, hace referencia a Tegucigalpa cuando estamos hablando de los pueblos que están ubicados en la costa. Por lo tanto, rompe con la unidad temática. Eso nos haría que pierda la coherencia de contenido en nuestro texto como tal. Vamos a ver una lectura más. Esta va de la pregunta 5 a la 7. Y este es un tema social. Del campo a la ciudad, ahí es del campo a la ciudad. El impacto de la migración interna. En las últimas décadas, Honduras ha experimentado un crecimiento acelerado de la migración interna, especialmente desde áreas rurales hacia centros urbanos como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Esta migración obedece a la búsqueda de oportunidades económicas, educativas y de salud que escasean en el campo. Muchas familias abandonan sus comunidades natales con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, al llegar a las ciudades enfrentan retos como el desempleo, la violencia urbana y la precariedad en los asentamientos informales donde suelen instalarse. A pesar de estos obstáculos, esas familias contribuyen con su trabajo, cultura y resiliencia al desarrollo de las urbes. Forman colectivos culturales, participan en festivales comunitarios y luchan por condiciones más dignas. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han creado iniciativas para promover la integración social, mejorar la infraestructura urbana y fortalecer la inclusión educativa de estos grupos. Ahora, ¿cuál es el tema principal que aborda el texto? La migración internacional de hondureños, cambios sociales provocados por la migración interna en Honduras, tradiciones rurales en Honduras o las dificultades en la zona rural. ¿Cuál es el tema principal? Analice, recuerde lo que hemos leído. ¿Cuál sería el tema principal? Es que la B y la D puede ser porque están Ujú. hablando sí de los cambios sociales provocados por la Ujú, migración interna, porque están hablando que tienen dificultades para cuando migran para la ciudad, pero ujú, también tienen dificultades las zonas rurales y por eso migran a lo que es la ciudad, entonces no sabría decirle las dos, no sé cuál ujú. de las dos. Bien, en este caso usted puede poner como en balanza y vamos a decirlo así, de qué es lo que más habla el texto. Y si hacemos eso, haríamos la referencia a la B, que es porque describe el fenómeno de migración. Esa es la esencia. Lo demás que se deriva de eso son las consecuencias o las dificultades. Pero el tema central de lo que se está hablando y sobre lo que gira todo lo que estamos hablando es la migración interna. Entonces, esa es una pregunta y es válido lo que Gisela ha hecho. Dice, no sé, es que lo menciona y eso. Piense esto. ¿Sobre qué idea o cuál es el principio que utiliza para mencionar todo lo demás?
O como, en otras palabras decirlo, ¿de qué está hablando más el texto? ¿Qué es lo que quiere transmitirme? ¿Qué es lo que quiere decirme? No habla de los asentamientos, no está hablando de eso, sino de dónde viene eso, cuál es el origen y en ese caso es la migración interna. Entonces son preguntas que ustedes pueden hacer para descubrir sobre am, lo que están leyendo. Por ejemplo, ahí está la D. Si hay dificultades en el campo, se citan como motivo de migración, mas no es el tema central. Eso sería lo único, ¿ok? Vamos a ver otro. ¿Quiénes son estas familias en el texto? ¿Son las comunidades rurales? ¿Son las familias que migran a la ciudad? ¿Son las organizaciones gubernamentales? ¿O son los grupos culturales que se mencionan allí que se organizan? Cuando Las decimos que estas migran, familias, las ¿perdón? que migran a otra ciudad. Las que migran, correcto, Johanna. Son estas familias, son las que migran, emigran, son a las que se está haciendo la referencia. Siguiente. ¿Qué oración rompería la coherencia pragmática? ¿Cuál es la oración que rompería el propósito de ese texto? Que rompería la organización de esas ideas. Las familias participan en festivales culturales, el gobierno apoya proyectos sociales en las ciudades, muchas personas disfrutan viendo películas de acción y los migrantes mantienen sus tradiciones. La C. La C. Eso está fácil. Rápidamente, ¿se imagina usted estar leyendo el texto sobre la migración interna y de repente películas de acción? O sea, no, no. Ahí rápidamente, como lectores, sobresalta la idea de que eso está fuera de lugar. Y vamos a una última lectura. Son las 8:28 y ese tema es una decisión justa. En una comunidad rural de Honduras, un joven llamado Samuel fue testigo de un acto de corrupción. El encargado del proyecto de agua potable desvió fondos destinados a la mejora de las tuberías. Samuel, aunque tenía miedo, decidió hablar con los líderes del patronato y denunciar la situación. Su testimonio permitió abrir una investigación que obligó a las autoridades locales a intervenir. A pesar de recibir amenazas, Samuel defendió su decisión diciendo que no podía quedarse callado ante una injusticia que perjudicaba a toda la comunidad. Con el paso del tiempo, la comunidad no solo recibió los fondos correctos, sino que también se organizó mejor y estableció comités de vigilancia ciudadana para proteger sus recursos. La acción de Samuel fue reconocida públicamente como un acto de valentía y compromiso con los valores morales de justicia, honestidad y responsabilidad. Ahora, veamos las dos preguntas que tenemos. ¿Qué valor moral destaca principalmente la lectura? La valentía, la sé. Y- Correcto, Ashley. La valentía. ¿Por qué? A Samuel enfrenta amenazas y presiones, pero decide actuar con valor y denunciar la corrupción. Siguiente. ¿Qué efecto tuvo la acción de Samuel en su comunidad? ¿Provocó conflictos entre los vecinos? ¿Generó desconfianza hacia los líderes comunitarios? ¿Fue ignorada por las autoridades o impulsó la organización y vigilancia de los recursos comunales? La D. Correcto. La decisión de Samuel inspiró a la comunidad a organizarse mejor y crear comités de vigilancia. Es correcto. Entonces aquí, ¿qué podemos ver claramente? Es un ejemplo de mantenimiento del referente. En este caso hubo una repetición un tanto más frecuente, por ejemplo, del sujeto del quien estábamos hablando. En este caso, Samuel, Samuel, pero también vemos su testimonio. Entonces, ese es su testimonio a quien hace referencia al testimonio de Samuel. Y así está hablando de una misma situación, hay una coherencia pragmática, las ideas están ordenadas, un orden progresivo, cumple el propósito del texto, que quiere decir que era narrar, contarnos, informarnos de ese hecho,
hay una coherencia de contenido porque nos está hablando de la misma situación y todo lo que derivó de esa situación. Y hay un mantenimiento del referente. Sabemos que en todo momento estamos hablando de Samuel o de su acción de valentía. Entonces, eso era la clase de hoy. Coherencia pragmática, el orden de las ideas, cumpliéndolas, alineadas al propósito del texto y al contexto. La coherencia de contenido es mantener el orden de las ideas y hablar de un mismo tema. Y el mantenimiento del referente, hablar y referirnos sobre la misma persona, situación, objeto o lugar dentro del mismo texto, sin perder a nuestra audiencia. Ha sido un placer poder compartir una clase más con cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana en punto de las 7:30 para una clase más. Que tengan una feliz noche. Buenas noches. Menos el viernes, va, profe. ¿Perdón? El viernes sí no va. Correcto. Para quienes entraron un poco después, este viernes no tendremos la clase, sino que la trasladaremos para el día lunes, siempre en el mismo horario. Bueno, Es está el bien. cambio. Feliz noche, profe. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Adiós, profe. Cierto. Buenas noches.